Se consigue más con una palabra amable y una pistola que solo con una palabra amable. Esta frase se la atribuye a Al Capone, uno de los mafiosos más famosos y que alcanzó su apogeo, su edad de oro, junto con muchos otros gángsters desde o alrededor del 1920 con la imposición de la llamada Ley Seca. Una ley cuyo objetivo era prohibir, se prohibía exportar, se prohibía importar, se prohibía elaborar y se prohibía vender. Una ley que se demostró claramente ineficiente. ¿Se redujo el consumo? Sí, pero ¿a qué precio? La extorsión, el miedo, la amenaza, la fuerza. Armas que utiliza la mafia para imponer su razón. Y el Estado se desentendió porque era una situación prohibida. El ginebra de bañera no suena nada bien, pues era todavía peor. Y era una de las bebidas más consumidas. Los bares clandestinos se vieron obligados a aceptar la ayuda, la seguridad de la mafia o a sufrir su ira y su castigo. Me llamo José Feliu y junto con mi equipo compuesto por Antonio Martín, Jordi Escribano, Daniel Martínez y Sebastián Zaras vamos a demostrar cómo no solo es posible, es necesario legalizar el cannabis. No podemos permitir que se siga persiguiendo, como actualmente se hace, a los consumidores, a los que transportan, solamente en las vías públicas. Nos desentendemos si lo elaboran en su casa, nos desentendemos si lo consumen en su casa y a qué niveles lo hacen. Pues esto no lo podemos permitir. Esto no nos ayuda. No cambia la situación y para ello nos vamos a basar en 3 argumentos. El primero es económico. Es rentable, está demostrado. Es una fuente de riqueza y es una fuente de ingresos de la cual nos estamos desentendiendo actualmente. El 85% de la población joven considera que es fácil o muy fácil conseguir cannabis. El negocio se hará. Caballeros, desentendernos de él no cambia esta situación. Segundo, es una cuestión ética, es una cuestión de aceptar lo que existe, es una realidad social. El 27% de la población de 15 años reconoce haber consumido cannabis alguna vez en su vida. A los 15 años está la edad media del inicio con esta droga. Y nos estamos tapando los ojos porque hay asociaciones que lo venden, pero que sin embargo la policía te pena si te coge en la calle con ello. No, esto no es una forma de gestionar un problema, esto es una forma de hacer dinero con multas y así no es como se debe tratar un problema. Y el tercero, es una cuestión política. Hay que legislar, hay que tratar esto. Nos encontramos en una situación de un vacío legal. Y eso no es aceptable. Hay que trabajar, hay que cambiarlo. Y leyes como la de seguridad ciudadana, que impone un castigo severo y que incluso una reforma lo impone un castigo todavía más severo, anulando la posibilidad de sustituir esa multa por una reinserción, por una desintoxicación. Esto no es ayudar contra un problema. Esto es buscar una forma de lucrarse. Por último, la marihuana, el cannabis, el THC no es bueno ni es malo, es una sustancia. El sintrón, que tiene su principio activo en el cumarín, se utiliza como anticoagulante y también es la base del matarratas. La diferencia está en el uso que le demos de él. Taparnos los ojos ante esto y apelar a que es una sustancia mala no va a cambiar esta situación. Se puede convertir en un medicamento, se puede convertir en un beneficio. Muchas gracias. Buenas tardes, querido jurado, queridos compañeros. Bueno, imagínense por un momento un pasillo, ¿vale? Un pasillo como el de nuestra propia casa. La pintura de las paredes está mohosa, rancia, se cae. Nadie está preocupado por el aspecto de la pintura. El suelo está completamente lleno de polvo. Tampoco hay mucho más que describir, porque no hay muebles. ¿Alguien los vendió? Por conseguir comida o algo que ya necesita más que la comida. Ahora, por favor, ¿lo escuchan? Sí, es un niño que llora.
¿sí? Está llorando en la habitación contigua de sus padres. Pero no le hacen caso. Están demasiado ocupados para ocuparse de su hijo que llora, o demasiado colocados. No es un pasaje de una novela terrorífica del tiempo del romanticismo, ni es el argumento de una película de terror. Es la historia diaria de miles de personas que se desvían de sus vidas para dejarse caer por al principio lento talud que lleva al abismo de la dependencia. Esta es, por ejemplo, la historia de mi mejor amigo Eloy. Él es hijo de educadores, una gente maravillosa que se esforzó en dárselo todo, para que él pudiera dar todo en la vida, que empezó 2 carreras, informática y medicina, pero a base de consumir se le quitaban las ganas de seguir estudiando. Nuestras vidas, al principio tan paralelas, unidas desde el nacimiento, ahora pues son bastante diferentes. Yo estoy al final de un grado, era al principio de la cola del paro. Mientras haya en este país estos problemas, mientras él hoy no haya rehecho su vida, mientras el niño no haya dejado de llorar, no consideraré moral hablar de legalizar drogas, de ponerlas al servicio y al consumo del gran público. Es una locura. El abanico legal ya tiene suficientes problemas. El alcohol destroza familias y crea un problema muy gordo en cuanto a trasplantes de hígado que sangran nuestras arcas del Estado. El tabaco provoca cáncer de pulmón, están los hospitales llenos de gente agonizando. Como para añadir otra más, considero que es sin duda descabellado. Los problemas legales que tenemos, sí, los deberíamos solucionar. Hay leyes que no funcionan bien, esto es real, pero nuestro amigo Paul nos explicará los problemas económicos que también nos va a comportar la legalización del cannabis, porque no todos son ventajas. Y nuestro amigo Miki nos explicará los problemas sociales que lleva el consumo de cannabis. Es un problema que abarca a todos los niveles de la sociedad. Ya no solo es aquellas clases marginadas que lo consumían para evadirse. Ahora incluso los ricos lo consumen. Y cada vez más jóvenes. Esto es una cosa que no deberíamos poder tolerar, porque provoca enfermedades y propicia, por ejemplo, en un plan de psiquiatra, la esquizofrenia. Un trastorno que te hace ver cosas donde no las hay, que te hace hablar con gente que no está y que te hace ir a un mundo que no existe. El mundo en que el cannabis es bueno. Muchas gracias. Queridos miembros del jurado, compañeros, equipo rival, 20.000 millones en educación, 33.000 millones en sanidad, 98.000 millones en gasto de pensiones. Estos son los fundamentos de lo que nosotros conocemos como estado del bienestar. Para pagarlo tenemos unos gastos, unos ingresos, disculpen, como puede ser por ejemplo el impuesto sobre la renta, como pueden ser también por ejemplo impuestos indirectos como el IVA, como puedan ser impuestos sobre el patrimonio, impuestos sobre el capital, impuestos de sociedades. ¿Por qué el cannabis no tributa? Nosotros, nuestro equipo, Neonaviosos, estamos a favor de la legalización del cannabis, en primer lugar, porque la venta de cannabis, al igual que cualquier otra actividad económica, debe tributar. Como ya hemos dicho, las drogas no tributan, no van con una factura con un 21% de IVA. Nosotros, al igual que hemos estado mirando estudios, y hemos llegado a la conclusión de que legalizando el cannabis conseguiremos puestos de trabajo, ingresos indirectos, con impuestos indirectos como el IVA de alrededor de 75 millones de euros,
y unos beneficios mayores de impuestos sobre la renta de 375 millones de euros. Dígame, compañero. Ya que me está hablando de valores, quería saber qué valor le pone usted a la vida humana y a las desgracias que causan las drogas. Dígame, ¿cuánto vale? A eso llegaremos posteriormente. Vamos, antes de eso, de contestar a esa pregunta, me gustaría relacionarla luego con las leyes y luego en el momento que le contestaré. Mirad, la economía se basa en la oferta y la demanda. Sin demanda no hay oferta. Nuestro objetivo es legalizar el cannabis para quitarles la oferta a las mafias. Sí, organizaciones criminales que se mueven en el mercado negro. Las drogas son las que sustentan lo que conocemos como economía sumergida, que se sitúa aproximadamente alrededor del 18%, algunos estudios lo cifran en más, alrededor de 190.000 millones de euros. No son cantidades, como vemos, considerables. Volviendo a lo que usted comentaba, mire, nosotros hemos encontrado aquí un vacío legal bastante importante, ¿no? Ayer se comentó el tema del artículo 43 de la Constitución, sí, es un principio rector, ya lo discutimos ayer, que hace referencia a la salud pública. Lo que nos parece a nosotros una canallada, y lo decimos así, tal cual, es que el proyecto de ley que está actualmente en el Senado estos días quite de la ley de seguridad ciudadana lo que podría ser cambiar multas o penas por tratamientos. A nosotros nos parece una canallada. Usted me dice, ¿qué le parece la vida humana? Nosotros sabemos que el cannabis, al igual que muchas otras drogas, tiene efectos negativos. Claro que sí, lo decimos en voz alta, pero la forma para atacarlo es enfrentarse de cara. Mi pregunta va dirigida a usted. ¿No le parece? Nosotros queremos cobrar ingresos con estas actividades económicas. ¿Por qué ustedes, o en general los que están en contra, solo quieren cobrar multas? ¿No es acaso lo mismo? Cobramos multas a base de una enfermedad. Muy bien, pues con estos ingresos nosotros lo decimos, vamos a crear beneficios sociales, que es el objetivo. Nosotros queremos la mejora de la sociedad. Y por eso decimos, cada año, en costes de tratamientos médicos a la drogodependencia nos cuestan 167 millones de euros. ¿No es hora ya de que las drogas nos devuelvan parte de lo que nos han costado todos estos años? Deberíamos reflexionar acerca de esto. Dígame, compañero. Supongo que han tenido ustedes en cuenta los impactos económicos a largo plazo, no solo a corto plazo, como son impuestos directos. Por supuesto, pero ¿se refiere a la economía solo o al coste sanitario? Efectos económico-laborales, es decir. A eso quería llegar también. Es que resulta que usted, su compañero antes nos ha dicho dos cosas a tener en cuenta. En primer lugar, que crea mucha dependencia. Pues es que resulta que no. Es que resulta que el cannabis solo crea dependencia. Y digo solo, no me malinterprete, a 3 de cada 100 personas, en un solo 3%. De las drogas es la que menos crea dependencia. Bien, por favor. Llegando al otro punto, no crea ni exclusión social ni problemas para conciliar la vida ni laboral ni profesional. Y para eso tenemos figuras y personas como puede ser Steve Jobs, Steve Wozniak, fundadores de Apple, que ambos consumieron cannabis. Y sin ir más lejos, el fundador de Virgin, una gran multinacional, que consume a diario. ¿Alguno se pregunta a ver qué pasa a este hombre? Que es que no puede consumir y al mismo tiempo ejercer su vida profesional. Nuestra respuesta es sí. Nosotros estamos en contra. Ojo, queremos que se legalice para poder regularlo. Volviendo a lo anterior, queremos revertir los ingresos. ¿En qué? En investigación, para aumentar la calidad y reducir el impacto en la sociedad. Por eso decimos, hay que legalizar el cannabis. Muchas gracias. Buenos días, queridos compañeros, querido jurado. Voy a empezar haciéndote una pregunta. ¿Te gustaría que tus hijos fumaran marihuana? ¿Te gustaría que tus hijos, aunque fueran mayores de edad, pudieran ir a un estanco, a un grow shop, donde sea, y consiguieran marihuana? Yo creo que todos contestaremos que no. Y me dirán, igualmente puede consumir marihuana en muchos sitios donde comprar. Es cierto, pero ¿qué es más fácil? Pasar por delante de un grow shop o de un estanco y pensar, ¿me apetece un porrillo? O tener que ir a un sitio a comprarla sabiendo que es ilegal. Así que nosotros creemos que dar facilidades a un joven para que se drogue nunca será positivo. Y sí, aunque todos hayamos
pensado con 18 años ya soy mayor de edad, sé lo que hago y soy responsable si me pasa algo, con el paso de los años te das cuenta de que hacías cosas que no estaban bien, de que eras bastante inocente a veces. Y algunas cosas sí las podrás cambiar, pero para otras ya es demasiado tarde. También me podrán decir que lo importante es educar a los jóvenes para que rechacen cualquier tipo de droga. Y por supuesto que hay que educar a todo el mundo. Hay que educar, hay que informar y sobre todo formar. Pero la educación que tenemos actualmente en España no es suficiente. Y estamos muy lejos de conseguir una sociedad totalmente consciente y responsable, tanto con el problema de las drogas como con otros muchos problemas. Dígame, caballero. Si en el caso del tabaco hace falta 18 años para comprarlo legalmente, no creo que el cannabis fuera a ser diferente. Si la media de edad de los niños que empiezan a consumirlo está a los 15, está igualmente por fuera de la ley, ¿qué responde a esto? ¿Podría repetirme la pregunta, por favor? Si el tabaco se consume con 18 años, cualquier menor para consumirlo tiene que saltarse la ley. La media de edad de los que comienzan a consumir cannabis está en 15, pues está infringiendo la ley igualmente. ¿Qué responde a esto? No creo que se pueda responder. Es que nosotros estamos en contra de la legalización para que no ocurran cosas como esta, para que no ocurran que mi hermano tiene 18 años. Hermano, ¿puedes ir al grow shop y comprarme una cajetilla de porros así podré fumar? Yo creo que si tienes 15 años no tendrás el valor o la voluntad de ir a según qué sitios para conseguir marihuana. Muy bien. Pues lo que decía, ¿no? Estamos muy lejos de conseguir una sociedad totalmente consciente y responsable que controle el problema tanto de las drogas como de otros muchos problemas. Pues bien, tampoco conocemos realmente los problemas que nos puede ocasionar la marihuana. Les diré algunos. Pérdida de memoria, falta de capacidad de aprendizaje, falta de coordinación, pérdida de habilidades cognitivas, ansiedad, paranoias, fobias, alucinaciones y entre otras muchas, que esto sí es solo la marihuana, cáncer. Pues bien, esta droga se ha consumido siempre con deseo de relajación y alivio, para tener sensaciones placenteras y a veces sentirse integrado en un grupo social concreto. En los inicios, esta droga se relacionaba con los sectores socialmente maltratados y retraídos. Esta droga se usaba como snack para despreocuparse de la vida real. Pero el problema ahonda más aún cuando está afectando a distintas capas sociales. Ricos, pobres, jóvenes, adultos, cualquier tipo de persona consume esta droga. Diversos científicos hicieron un estudio para la OMS y corroboraron que los jóvenes que consumen marihuana tienen una vida no estructurada y espontánea y tienen inestabilidad educativa o laboral. Pues bien, ¿y qué hacen para solucionar sus problemas? ¿O simplemente para abstraerse de esa realidad? Fumar marihuana. Y eso no es la solución a sus problemas. Señores, estamos perdiendo valores como el esfuerzo, la motivación, la competitividad o el deporte. Otra teoría que corroboran esos científicos de la OMS es la teoría del descenso, que dice que los jóvenes que empiezan a consumir marihuana, empiezan a consumir tabaco, alcohol y marihuana. El problema viene cuando después de estas drogas no les basta el colocón. ¿Qué hacen? Consumen heroína, cocaína o éxtasis. Pues bien, y ahora me gustaría volverle a preguntar, ¿te gustaría que tu hijo fumara marihuana? No a las drogas, no al cannabis y por supuestísimo no a la legalización. Buenas tardes, compañeros, miembros del jurado. Cuando algo no me gusta, o cuando algo me disgusta, tengo la solución perfecta. Sí. Me tapo los ojos y hago como las avestruces, esconder la cabeza y esperar a que pase el problema. Nah. El cannabis es un problema. Tiene efectos nocivos. Nosotros lo reconocemos, lo decimos bien alto. Te estamos diciendo, la forma de enfrentarnos a él no es prohibiendo. No queremos otra ley seca, como ha comentado anteriormente mi compañero José, que ha sido la ley, ha pasado a la historia como la ley
más desastrosa porque no consiguió los efectos deseados. Mirad, hemos demostrado que es económicamente viable. Nuestro segundo argumento es un argumento social, es una realidad existente hoy día, latente en nuestra sociedad. Y no la podemos ni negar ni darle la espalda. Yo creo que la pregunta está mal hecha. No es si se debe legalizar el cannabis, es ¿se debe legalizar para bajar el consumo? Porque les recuerdo que el consumo está alrededor del 27%. 1 de cada 4 personas ha fumado. Me parece a mí que son cifras bastante considerables. Ustedes decían, muchos, yo os entiendo, ¿no? Y muchos diréis, bueno, Sebastián, ¿pero qué pasa si legalizamos? ¿Será muy fácil conseguir? No, es que el 85% de jóvenes adolescentes considera que es fácil o muy fácil conseguir cannabis. Cifras que nos deberían dar que pensar. Nosotros no proponemos poner porros en los estancos. Nosotros proponemos hacer campañas de educación, campañas de concienciación. Nosotros sabemos que el cannabis tiene efectos nocivos y por eso te decimos, la forma de reducir el consumo es legalizar. Legalizar y actuar. Las campañas hasta han fallado. ¿Por qué? Porque no reconocemos el problema. Por una parte sabemos que existe el cannabis y por otra no lo queremos reconocer. Dime, compañero. Mire usted, mi madre murió a causa del tabaco. Está demostrado que el cannabis tiene hasta un 50% más de carcinógenos. ¿Aún así, te legalizaría? No, es que el tabaco está permitido, el tabaco es legal. Por tanto, el cannabis, yo digo una cosa, solo, y luego me lo constatará mejor nuestro compañero, pero un porcentaje muy bajo de la población sufre los efectos del cannabis, que es el primer episodio psicótico. Solo es un porcentaje alrededor del 2% de la población, de los que fuman. En concreto, 2% del 27%, por tanto son cifras muy bajas. Mirad, nosotros lo decimos, igual que en inglés, medicamento y droga es lo mismo, que es drug. Nosotros, la diferencia que hay entre un medicamento y una droga, ¿sabéis cuál es? Es la dosis. Y nosotros estamos en contra del cannabis totalmente, pero lo decimos, una forma de atacarlo es legalizar. Y lo volveremos a decir, legalizar, pero no promover. Porque tenemos que concienciar, tenemos que educar a la gente, pero enfrentándonos al problema que existe. Dime, compañero. Estás diciendo legalizar, sí, muy bien. Y has dicho que la legalización estás diciendo que la legalización del cannabis no aumentaría su consumo. No sé si lo han leído, pero en Colorado aumentó un 150% el consumo cuando se legalizó esta sustancia. ¿Qué dices al respecto? Pues que en Portugal en 10 años los consumidores de cannabis no aumentó, se mantuvo. No le digo más. Y creo que nos parecemos más a Portugal, sociológicamente hablando, que no a Colorado. Mira, le voy a decir otra cosa. Revolviendo a nuestro argumento número 2, que era el social, según algunas encuestas, el 52%, hechas, por cierto, por el Plan Nacional sobre Drogas, el 52% de la sociedad aprobaría la legalización del cannabis. Algunas otras encuestas lo sitúan alrededor del 73%. Por tanto, está socialmente aceptado. Y mucha gente empieza a saber ya que la forma de enfrentarnos a ellos es legalizar. Legalizar, pero lo que digo, no promover. Vosotros no nos habéis dado ni un solo argumento de peso. O sea, no habéis dado ni una sola medida. Habéis dicho, no, es malo. Nosotros sí, tiene efectos nocivos. Pero ¿qué medidas proponéis para bajar el consumo? Es económicamente viable, socialmente está aceptado. Y en tercer lugar, es algo político. Tenemos que enfrentarnos a las mafias. Organizaciones criminales que no solo son cárteles de droga, también son redes de proxenetismo, blanqueo de capitales. Mirad, ha llegado el momento de hacer un paso y decir, nosotros, Neorrabiosos, propone ahora mismo hacer campañas de concienciación para que ningún niño de 15 años vuelva a fumar. Muchas gracias y lo decimos, Neorrabiosos propone legalizar el cannabis como sustancia porque es económicamente viable y lo hemos demostrado, está socialmente aceptado y porque falta voluntad política para enfrentarnos a ello, un problema que existe en nuestra sociedad y que no le podemos dar la espalda. Y si vosotros me proponéis una medida, una sola, no habéis propuesto ni una, podremos hablar. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, querido jurado. Le voy a dar no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino 5 o más medidas y todas las que pueda en 5 minutos. Voy a hablar, creo que han quedado clarísimos los efectos sociales, los efectos sanitarios desfavorables de la legalización del cannabis. Han estado hablando ustedes seguramente
de lo que es más fácil de comentar cuando les toca la posición de legalizar el cannabis, que es que van a concienciar, educación, etc. Pero legalizar es dar acceso a la población. Bien, voy a centrarme en los efectos económicos, ¿vale? Para que tengan ustedes la respuesta a esa pregunta que nos han planteado. Bien, formulándonos nosotros la pregunta cuando estamos estudiando, cuando estamos preparando el debate, nos vinieron a la cabeza cuáles pueden ser las razones por las que un Estado decide legalizar el cannabis y sus derivados. Pues bien, principalmente son dos razones. Son aumentar la recaudación y son acabar con el mercado. Bien, pues analicemos esas dos cuestiones, vayamos ahí. Ganar más dinero. Previsiblemente, si se legaliza el consumo de cannabis y su tráfico, es decir, el consumo y la venta de cannabis, se aplicarán los impuestos como son el IVA que han comentado ustedes. Vale. Y se aplicarán también los impuestos especiales, como venimos haciendo con el tabaco o el alcohol. ¿Qué supone eso? Eso supone aumentar exponencialmente el precio del gramo, por ejemplo, de marihuana, por ejemplo, de hachís. Muy bien. ¿Cómo se traduce eso? En aumento de la recaudación. Muy bien. ¿A qué precio? El precio del gramo, no se lo puedo decir porque no lo conozco, lo que sí le puedo decir es que el precio es dar acceso al consumo de algo que sabemos que es tóxico. Podrán decir que no, pero es tóxico, y está demostrado. Muy bien. Pero no nos quedemos ahí. Enlacemos este argumento con el segundo, del mercado negro. ¿Qué es mercado negro? Mercado negro es comprar, es la compra, venta o intercambio clandestinos que viola las leyes fiscales. Nace para no pagar impuestos. ¿Creen ustedes que aplicando unos impuestos igual o más elevados que los que estamos aplicando hoy al tabaco va a desaparecer el mercado negro? La respuesta es no. Es contundente y es no. ¿Quieren ejemplos? Se los ha dado mi compañero, no lo han escuchado. 150% aumenta el consumo en Colorado. 150%. ¿Saben por qué? Porque ahí no estaba legalizado. En Portugal ha sido siempre legal, se ha consumido siempre, por tanto la legalización no se ha controlado. Muy bien. Dicho esto, me gustaría que interpretásemos esos datos en la realidad que tenemos actualmente, que es que 620.000 personas consumen día sí, día también cannabis. No uno de cada 100 resulta que consume, que no tiene efectos, no, 620.000 personas con nombres y apellidos consumen cada día cannabis. Si eso lo interpretamos en una sociedad que tiene la edad de acceso a esa sustancia entre los 15 y los 17 años, entenderemos que más allá de las consecuencias sociales y sanitarias, que son evidentes, si no las quieren ver, me da igual, son evidentes, existen unas consecuencias económicas, que yo he preguntado antes, económico-laborales. Van a dar puestos de trabajo en los estancos, en donde sea, muy bien. Van a quitar puestos de trabajo también. ¿Saben por qué? Porque está demostrado también, aunque haya grandes mentes como Steve Jobs y otros que admiro, realmente admiro, que puedan trabajar y consumir cannabis, lo que es cierto es que hay unas relaciones directas entre el fracaso escolar y el cannabis, entre el fracaso en el éxito profesional y el consumo de derivados del cannabis. Eso es cierto. ¿Saben? Esos fondos públicos que pretenden engrosar ustedes, ¿vale? Esos fondos públicos van a destinarse a ayudas para la gente que tiene drogadicción por culpa del cannabis. Luego les contestaré a lo que pueda porque tengo muy poco tiempo y quiero responder a todas sus preguntas. Por ello debemos preguntarnos, ¿qué pesa más? ¿La recaudación que tendríamos ahora o el futuro económico-laboral de nuestro país? Otro punto que no podemos dejar de tratar es qué consecuencias tiene eso en nuestro turismo. ¿No tenemos suficiente con el paquete Magaluf? Donde nuestros vecinos europeos, franceses, alemanes, italianos, nos ven como el lugar del despiporre, el lugar donde les dejan hacer aquello que en su país es impensable. No sé si recuerdan aquella cantinera que nos decían los profesores que cuando nosotros sabíamos algo, que estábamos haciendo algo, que sabíamos que estaba mal, que era algo así como, ¿eso lo haces en tu casa? Bueno, señores, ¿eso lo harían en su país? ¿Saben? A nosotros eso nos suena como a negocio de unos pocos. Como las grandes tabaqueras que se van a enriquecer con algo que pagamos todos. Y no lo pagamos solo con dinero, sino lo pagamos con sociedad y lo pagamos con cultura. Si tenéis alguna pregunta, bueno, estar en tiempo de descuento. Muchas gracias a todos y lo único que quería decir y dejar claro es que la legalización del cannabis jamás será algo bueno. Por ello, tengo que decir no a las drogas, no al cannabis y por supuestísimo no a su legalización. Muchas gracias.
asiento, por favor. Ya estamos. Buenas tardes. Esto que están viendo en mis manos es sangre. Quisiera que miraran todos, cada uno de vosotros, vuestras manos. Hacedlo, por favor. Están limpias, ¿verdad? Muy limpias. Esta es la sangre de todas las víctimas, de todas las personas que causan las drogas. Esto es la sangre, como os decía, mi madre murió cuando yo tenía 10 años, es parte de su sangre. Ella fumaba tabaco, un tabaco a diario. Y está demostrado, y no lo digo yo, lo dice el Ministerio de Sanidad, que el cannabis tiene hasta un 50% más de carcinógenos, que la forma de fumarlo, en inspiraciones profundas y muchas veces sin filtro, causa más cáncer que el tabaco. Y no lo digo yo, lo vuelvo a decir, lo dice el Ministerio de Sanidad, expertos. Además, quisiera recordar, cuando nuestro compañero estaba hablando de la introducción, que ha mencionado la palabra negocio. Para ellos, toda esta sangre, todas estas víctimas, todas estas personas, todos los sacrificios que hacen nuestros agentes policiales por reprimir constantemente este peligro social, para ellos es un negocio. Ellos lo único que quieren es ganar dinero, es lucrarse. También quería recordar un pequeño ejercicio que hizo nuestro compañero ayer. Nos hablaba del vaso, no sé si lo recordarán, iban diciendo que eran las arcas públicas y que se iba vaciando poco a poco. Y posteriormente lo llenó con agua, ¿verdad? Pero no se engañen a ustedes mismos. Eso no es agua, no es más que una sustancia nociva, no es más que un dinero negro, no es más que una forma de justificar todos los gastos que tiene el Estado. Sean sinceros, ¿les gustaría a ustedes beber de este agua? No, ¿verdad? A mí tampoco. Por esto, ellos nos hablan de economía, nos hablan de sanidad. Miren, se lo voy a reconocer, es verdad que en la sanidad es un remedio paliativo para muchísimas enfermedades, pero ¿por qué no lo dejan solamente ahí? ¿Por qué tenemos que tratar a personas sanas con una droga? Eso es lo que yo no alcanzo a entender y que me gustaría que me respondieran. ¿Por qué una persona sana tiene que causarse enfermedades? Está demostrado que el cannabis provoca daños neurofisiológicos, que provoca enfermedades respiratorias, que provoca enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué tienen que consumirlo? ¿Por qué tenemos que permitirles que lo hagan? No podemos permitir que criminales estén por ahí vendiendo la droga de forma totalmente aleatoria. Además, en Colorado, hace ya tiempo que está legalizada esta droga y no ha desaparecido ni el mercado negro, ha aumentado un 150% el consumo y encima han aumentado los accidentes de tráfico. ¿Qué le van a decir todos ustedes a los familiares de estas personas? Que como es un negocio lo vamos a legalizar. No a las drogas, no al cannabis y no a la legalización. Muchas gracias. Bien, partiremos de una base muy simple. Hay una cosa que no hemos entendido todavía y espero que acabemos el debate y lo entendamos todos. Legalización, según ustedes, es lo mismo que dar acceso a la población. Yo les digo que no. Creo que el alcohol, por ejemplo, está legalizado y no se subvenciona, ni fomenta, ni se facilita a los menores el consumo de alcohol. De la misma manera, con el cannabis no sucedería lo mismo o no tendría por qué suceder. Nosotros de lo que hablamos al legalizar es de aprovechar una realidad de que hay un consumo. Por ejemplo, el consumo que ya se da en alcohol, hemos visto que hay un consumo a menores que ya se da, que tienen un fácil acceso y nosotros debemos legalizar, plantar el problema con valor y tratar de sacar algo del provecho. Nosotros, a la par de legalizar, también fomentaremos campañas de concienciación social. Nosotros haremos que la educación, o propondríamos que la educación se agravara en este sentido, que se atacara más el problema desde pequeños, porque por imitación
por aprendizaje, es como al final se solucionan los problemas. No diciendo, lo dejamos ahí a un lado, lo legalizamos, no le plantamos cara, y les diré por qué digo que no plantan cara, porque ustedes no han aportado ninguna solución y ningún estudio. Yo, por ejemplo, sí tengo estudios, sí tengo soluciones. Aquí hay un estudio que dice, bueno, echa por tierra algo de lo que ustedes han dicho, y es que el cannabis es una droga puente a otras drogas como el crack o el LSD o otro tipo de drogas. Bien, según la Universidad de Almería, según José Manuel García Montes, Florestandín Basurto y Margarita Moreno, esto no es cierto. También les diré un par de cosas más. Han dicho... han mencionado el tema del tabaco. Yo, con todo mi respeto, tengo mucho respeto por eso, pero resulta que hay otra manera de consumir cannabis. Es decir, no significa que por legalizar el cannabis vaya a haber más muertes por cáncer, en tabaco y tal. Se puede consumir de 1000 maneras, porque lo hemos visto, por leche de cannabis, por aceite de cannabis, por otros medios en los que no hace falta llegar a ese punto tan controvertido. Les diré también una última cosa. Hay un principio aditivo del sintrón, que es la cumarina, que se utiliza para coagular la sangre, que es utilizada en muchas ocasiones como remedio entre vida o muerte. Sin embargo, si usted agarra la dosis, esto es matar. Entonces, no es la sustancia en sí, es la dosis. Nosotros regularíamos esta dosis. Hemos empezado diciendo una frase de Al Capone que dice: se consigue mucho más con una palabra amable y una pistola que solo con una palabra amable. Aquí los dos equipos hemos tenido palabras amables, los dos equipos hemos tenido pistolas, pero este equipo ha tenido una pistola y 1, 2, 3, 4, 5 balas apuntando a su propia cabeza y ninguna solución. Muchas gracias.